Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de entrevistas enmarcadas en la Convención Internacional de la Sociedad Teosófica. En esta oportunidad, la entrevista está a cargo de miembros de las diferentes partes de América. En primer lugar, tenemos a Erika Chávez, una joven miembro de la sección argentina, la más joven de los panelistas, que dedica su vida al estudio y a la práctica de la educación, en el campo de la educación. Luego tenemos a Juliana Cesano, miembro de la sección americana, si bien ella también es de origen argentino, voluntaria, trabajadora de la Sociedad Teosófica desde su juventud más prístina. Ha estado como voluntaria en ADIAR, trabajando durante 2 años, y luego a partir de allí en el centro administrativo de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos, en Wheaton. Y por último, tenemos a Ulises Riedel de Resende, miembro de la sección brasilera de Brasil, también desde su juventud, y ha desarrollado a lo largo de sus años como miembro una intensa actividad teosófica, tanto dentro como fuera de la institución. Ha sido secretario general de la sección, ha sido presidente de la Federación Teosófica Interamericana, es integrante de varias sociedades y fundaciones que trabajan por la difusión de los ideales espirituales en forma paralela y complementaria con la Sociedad Teosófica, como el Centro Teosófico que está ubicado en las afueras de Brasilia, en la Fundación Unión Planetaria, y en otras cuyo listado sería demasiado extenso para mencionar ahora. Vamos entonces, a lo largo de esta hora que tenemos por delante, ir desarrollando algunos puntos de vista desde las diferentes generaciones de teósofos acerca del trabajo de la sociedad teosófica y el trabajo del teósofo, tanto dentro del marco institucional como en su aplicación en nuestra vida diaria, es decir, en el campo laboral y en las actividades que hacemos fuera de la sociedad teosófica como integrantes de nuestra sociedad, y vamos a siempre a girar como eje en torno al fenómeno que este año nos ha tocado vivir, que ha sido muy traumático, de alguna manera, para la casi totalidad, diría yo, de la humanidad, que es esta pandemia que estamos sufriendo seguramente aún, como consecuencia de este coronavirus. Dado que el lema de esta convención es acerca de renovación y ciclos, vamos a darle a esta entrevista un enfoque desde este punto de vista, hasta donde nos sea posible, naturalmente. Entonces quisiera preguntarle, en primer lugar a Erika, cómo puede interpretar esta pandemia y el fenómeno de pospandemia, porque todos sabemos que los países han ingresado y han salido de la pandemia en diferentes momentos, algunos se han prolongado más, otros menos. Por lo tanto, algunos estarán todavía con los efectos directos y otros en lo que llamamos la época pospandemia. En términos de renovación y ciclos, ¿qué podrías decirnos desde tu experiencia y con tus ideas, Erika? Bueno, comenzando por que uno puede hablar desde lo que conoce, desde mi experiencia claramente. Creo que la situación de pandemia y de cuarentena, eh, particularmente en Argentina, que llevamos una cuarentena bastante extensa, eh, si lo vemos en términos de crisis, eh, creo que toda crisis lo que trae es un buen momento de reflexión y de oportunidades de ver aquello que tal vez no se estaba viendo. La situación particular de la cuarentena, que es un momento de aislamiento, eh, creo que puedo entenderlo como también como un ir hacia adentro. Sé que muchas personas en este momento han resignificado la visión que tenían de su propia vida. Hay gente que se ha encontrado con una dirección profesional que antes no se había dado cuenta, cosas que le interesaban y que al ser llevado por el tipo de sociedad que estábamos teniendo, no había puesto
en cuestión, todos esos parámetros. También impactó en los vínculos, ya sea desde los familiares hasta los vínculos laborales, incluso están transformados con esto del teletrabajo. De alguna manera creo que implica una renovación, ya que es un momento de revisión de todos los parámetros bajo los cuales estábamos viviendo. Y en términos de ciclos, creo que tanto el ir hacia adentro como la introspección o el momento de pausa, porque creo que una pausa al estilo de vida que estábamos teniendo, va a dar lugar, podría entenderse también como una especie de cierre de algo y apertura de otra cosa, aunque lleve tiempo porque nada es de un día para el otro, pero de alguna manera se empiezan a presentar algunas transformaciones que tal vez es más fácil verlo en el plano individual de cada persona y a futuro tal vez se pueda ver socialmente. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Erika. Creo que es una manera de comenzar a conversar sobre el asunto. Juliana, no sé qué podrías agregar. Sí, la verdad es que coincido mucho en las reflexiones que comparte Erika, han sido parte también de mi reflexión en esa misma dirección, de esta pandemia como oportunidad para vernos a nosotros mismos, para vernos como humanidad, hacia dónde estamos yendo. Cuando la vida nos trae un desafío, nos muestra dónde estamos y qué es lo que está ocurriendo. Entonces podemos empezar a ver como humanidad que estamos, en la forma que estamos explotando barbáricamente a la naturaleza, la crueldad que estamos generando en los seres vivos, esta utilización constante de los recursos para nosotros, para nosotros, para nosotros. Y la naturaleza nos está hablando. Esta es la única voz que tiene la naturaleza para decirnos qué es lo que está ocurriendo. Y nos fuerza a detenernos y nos da la oportunidad de revisar qué estamos haciendo, como decía Erika, individualmente, pero colectivamente. Este es un momento crucial, lleno de potencial que podemos desperdiciar completamente como solemos hacer, o que podemos utilizar. Toda renovación, la pregunta incluía la palabra renovación, toda renovación implica cambio, implica dejar algo atrás y adoptar algo nuevo. Y bueno, tenemos que preguntarnos ahora qué estamos dispuestos a ceder por el bien de todos, por el bien de la naturaleza, por el bien de todos los seres vivos. Preguntarnos cómo es que llegamos hasta acá y cómo vamos a hacer ahora para sembrar otras semillas para que el futuro traiga otra cosecha distinta. Porque si seguimos repitiendo lo mismo, vamos a terminar en la extinción. Bueno, ¿qué más podríamos decir, Ulises? Ya que todos tenemos experiencia, ¿no? Sobre todo los que somos un poco más grandes, para ver en esta misma vida, ¿no? Que nos toca vivir, no hablamos de encarnaciones anteriores, ¿no? Pero ver cómo ciertos ciclos a veces se van adelante y otros ciclos se cierran para volver a repetirse, ¿verdad? ¿Cómo ves desde este punto de vista el fenómeno del coronavirus? Me parecem muito sábias as palavras das duas hermanas, muito sábias, muito profundas, muito de acordo com o pensamento teosófico. E sabemos que no mundo nós temos leis perfeitas, leis de causa e efeito, e que nada ocorre por acaso, nada ocorre por azar. As coisas ocorrem como resultado de procedimentos de nós outros.
Y desde el pasado hasta ahora es posible ver que una pandemia que tem muito a ver com higiene, não solamente física, mas espiritual também, a higiene de nossas emoções, de nossos pensamentos, a egrégora mental que se hace em todo o mundo, a chamada noosfera, e que nós ainda vivimos em uma humanidade que ainda não ha conseguido evolucionar corretamente, ainda está nesse processo. E aí temos como uma consequência natural as pandemias. Isto é algo que ocorre. Pero a realidade também é que as coisas, todas elas, têm seu lado de luz. E o lado de luz é que permite de uma forma mais segura as pessoas do mundo se aperceber da verdade, da unidade da vida. Que estamos todos nós, todos os seres humanos, entrelaçados por uma mesma vida, por uma mesma unidade. Que o que se hace a uno alcança a todos e que comportamento inadequado seja do outro lado do mundo, mas o mundo é solo, que perjudica a todos. Pero, simultaneamente, hemos tenido o privilégio de este instante surgir esse processo eletrônico das lives e que nos aproxima. Estarmos aqui ao mesmo tempo, eu em Brasília, Esteban em Argentina, a Juliana em Estados Unidos, Érica creio que em Argentina também. Então estamos juntos. E então, como o trabalho da sociedade teosófica é trabalho de divulgação de ideias, de princípios, de leis da natureza, das leis divinas, este trabalho nosso se hace mais fácil, mais possível de ser hecho, e por isso podemos abraçar este momento com muita alegria de ser um momento de transformação e que a sociedade tem espaço muito bello, muito lindo para trabalhar por essa transformação. Bueno, muchas gracias por estos primeros comentarios a la consigna. Podríamos agregar, en este caso como moderador del debate, que los efectos de la pandemia han sido muy importantes desde varios puntos de vista sobre el conjunto de los seres humanos, ¿verdad? Uno ve que ha habido gente, naturalmente, que perdió seres queridos, digamos, como consecuencia de la enfermedad, y que muchas veces, tal vez la cantidad de gente que fallece no es tanto más que la que habitualmente podría fallecer ante otras epidemias que ha habido del pasado, pero en muchos lugares el hecho de no haber podido recibir una correcta atención médica hace que la pérdida se la vea como algo injusto o algo que podría no haber ocurrido, ¿verdad? Muchas veces la muerte de un familiar es aceptada de una manera muy distinta según esas hayan sido las circunstancias, ¿verdad?, de la misma. Por otro lado, tenemos el efecto del miedo o del pánico que gran parte de la población ha sufrido en cuanto a no querer enfermarse, ¿no?, y tener miedo de que eso le ocurra, cosa que en general miedo que no vemos en la población, ni en nosotros mismos. Y por otro lado, vemos también los efectos negativos de estas estrategias que se han implementado en todo el mundo, de cuarentenas o confinamientos, es decir, de exigir a la gente que se aísle en sus casas y de que no realice una cantidad de actividades con las que habitualmente llena su vida, teniendo esta medida consecuencias negativas sobre los aspectos económicos de las familias, pero también sobre los aspectos
psicológicos de aquella persona que se aísla, especialmente personas mayores que ya de por sí tienen cierto problema de soledad, ¿verdad? Y dificultades de comunicación, y otras personas, tal vez más jóvenes, que ya tuvieran alguna tendencia un poco depresiva o paranoica, y que esto se haya visto exacerbado como consecuencia de las medidas para el control de la epidemia, ¿no? De las medidas infectológicas estrictas. ¿Cómo ven ustedes que nosotros, desde el punto de vista teosófico, teniendo una visión un poco más profunda sobre lo que es la realidad, los objetivos de la vida, en fin, una visión espiritual, podemos ayudar a estas personas desde cualquiera de estos puntos de vista que les acabo yo de mencionar, de manera general? No sé quién quiere hablar primero. Erika. Bueno, creo que en este caso entra en juego nuestra vida particular cotidiana, ¿no? Lo que hacemos cada uno de nosotros como profesionales, más allá del trabajo que podamos hacer desde la sociedad teosófica, como las charlas que se dan y las actividades que se proponen, pero me parece que cada uno en su espacio puede aportar un poquito de esta luz que nos ofrece la teosofía, como comprender que, por ejemplo, en el caso de un grupo de estudiantes adolescentes que pueden llegar a tener este tipo de problemas, que donde al menos yo puedo verlo porque es mi ámbito de trabajo, desarrollar esta habilidad de la escucha activa, que es una de las cosas que a veces trabajamos para la meditación, para escucharnos a nosotros, escuchar al cuerpo, ¿no? Esa capacidad de diálogo, poder hacerlo hacia afuera y saber escuchar qué es lo que le está pasando a ese otro, para que cuando podemos escuchar con claridad, podemos decidir qué camino tomar para ofrecer algún tipo de ayuda, desde un consejo, desde una charla o desde algún tipo de orientación, tal vez no tan específico en cuanto a conocimiento teosófico, pero sí desde lo que notamos que el otro podría llegar a estar necesitando. No mucho más. Sí, respecto a eso quería hacer un comentario, agregar a lo que decía Erika, que también algo que noté durante estos tiempos, más que en otros, la importancia de, bueno, primero que cada uno de nosotros, sin dudas, tiene una cualidad. Y esa cualidad se puede poner a disposición del otro, cualquiera sea, ¿no? Y por lo general en el querer ayudar queremos proveer de algo, ¿no? Quizás decir, bueno, estas son las herramientas que me ayudaron, esto es lo que, así es como percibo la vida y esto puede ayudarte. Y eso tiene su valor, pero como decía Erika, el proveer el espacio para contener el sufrimiento del otro. En este proceso todos tuvimos que volvernos un poco más espaciosos, más abarcantes, en el sentido de poder abarcar esta experiencia, dejar que esta experiencia camine, transite a través nuestro. Y bueno, hacer ese espacio aún mayor, más grande, para que otros puedan ser incluidos y sentir que están siendo apoyados, escuchados, que su dolor importa. A veces el escuchar tiene un poder mucho mayor que muchas otras cosas. Y después, bueno, sí, compartir las herramientas que nos ayudaron, esa, como decía, esa cualidad que uno tiene, esa comprensión de algo que le ha servido y que al compartir puede elevar al otro. Creo que lo que más llega es nuestra vida, es decir, cómo estamos viviendo. Cuando uno tiene hijos, realmente comprende que el niño aprende a través del ejemplo, pero todos aprendemos a través del ejemplo.
lo que somos habla más fuerte que lo que decimos. ¿No? Como dijo Gandhi, mi vida es mi mensaje. Entonces, en la forma en que vivimos vamos compasivamente mostrando cómo se puede vivir, incluso dentro de una pandemia, incluso dentro del sufrimiento. Bien, me parece que el tema es muy interesante, muy profundo. De una cierta forma, una percepción teosófica, el hecho de estarmos viviendo esta situación nos obliga a todos nosotros a pensarmos, meditarmos con mayor profundidad sobre la vida, sobre el significado de la vida y sobre nuestra actuación que debemos tener en este instante. Y seguramente solo el hecho de este esfuerzo para entender y para actuar, hay algo de positivo que obliga a todos nosotros a percibirmos. Certamente para personas que son muy sin contenido espiritual, el proceso se torna más difícil porque se sienten prisioneros, enquanto para personas que tienen una visión espiritual, teosófica, nos permite que mergulhar más profundamente en nosotros y ter momentos de mayor realización. Entonces, seguramente hay el aspecto fuerte de pérdida de personas que puedan estar próximas de nosotros y que también hace parte del proceso de la vida. Pero dentro de este sufrimiento, de la pérdida de personas, hay un aprofundamiento mucho mayor, y por eso yo creo que tenemos que mirar con una forma muy positiva o momento en que vivimos. ¿Ustedes creen que desde la sociedad teosófica como organización podríamos brindar algún tipo de ayuda a personas que han sufrido este tipo de trauma, por decirlo de alguna manera? ¿Tenemos algo para aportar como organización, digo, más allá de lo que cada uno de nosotros puede reflexionar o escuchar individualmente en nuestra vida cotidiana, en contacto con las personas? ¿Algún tipo de actividad, algún tipo de grupo, algún tipo de meditación, algún tipo de difusión? ¿Alguna idea concreta sobre qué podríamos hacer? Creo que, por lo menos por lo que he visto desde que empezó la pandemia, la Sociedad Teosófica salió, levantabas una piedra y había un teósofo dando alguna charla. Todos salimos a ofrecer esa cualidad. La Sociedad Teosófica se vio representada en todas las secciones, al punto de que había 2 o 3 actividades al mismo tiempo, a veces ocurriendo. Y creo que esa fue la primera respuesta que surgió, de decir, bueno, ayudemos desde donde se pueda, tratemos de proveer, por ejemplo, en la sección de Estados Unidos se ofrecieron meditaciones semanales para que las personas que estaban en sus casas en una situación difícil pudieran sentirse contenidas, acompañadas, y así, de esa misma forma, otras secciones hicieron lo mismo y compartieron lo que, bueno, la enseñanza teosófica. Eso fue lo que se hizo en términos de
de enseñanza, si se quiere, ¿no? No sé si tu pregunta apunta a algo más concreto que eso aún. Yo creo también que este momento nos permite percibir que el cotidiano de nosotros, el día a día, el pensar, el sentir, la actuación correcta de cada instante es muy importante. Y en la sociedad teosófica acá en Brasil, como dice Juliana, también tiene tantas actividades, especialmente por lives, tantas que ocurren 2, 3, casi que al mismo tiempo. Y entonces se percibió que hay una explosión positiva de vida, de interés y de pesquisa y de entendimiento. Y con esto, inevitablemente, la sociedad teosófica auxilia a muchas otras personas. Cuando teníamos en charlas, mesmo charlas mayores, una centena de personas, ahora tenemos tido en lives 300 personas, entonces se puede percibir la oportunidad de llevar el conocimiento teosófico en el sentido más amplio, no propriamente doutrinário, mas em el sentido mais amplo de la percepção de la unidade de la vida, del entrosamento, del pertenecimiento de todos nosotros a uma mesma vida e portanto, de la fraternidade universal. Então, estou seguro que a sociedade teosófica ejerce de uma forma muito positiva seu trabalho em este momento. Erika, vos que sos joven aún y que te vinculás, por lo tanto, más próximamente con personas de tu generación, y que también tu profesión, ¿no?, que está en el ámbito educativo, te vincula también con personas más jóvenes, tanto docentes como estudiantes, ¿podrías decir que estos eventos hacen que las personas sean más permeables a las enseñanzas espirituales? ¿Que haya una búsqueda de alguna explicación más allá de lo material? ¿O te parece que en este siglo XXI ya esos fenómenos no se observan? La pregunta es complicado responder, pero me da la sensación que estas nuevas generaciones tienen una iniciativa que a veces choca con el ofrecimiento de lo externo, porque por ahí no responde a su propia búsqueda. Y en esto repito algo que ya dije, que es que Juliana lo explicó de manera muy hermosa, que esa capacidad de hacer espacio, de contener al otro, que requiere tener una actitud tal vez un poco más receptiva, ceder a veces un poquito más, y en ese sentido tal vez las modalidades más de taller podrían responder un poco más a la forma de búsqueda de hoy en día. O sea, sé que hay talleres de autoconocimiento o de meditación que han tenido muchísimo éxito, que son cosas que la gente está buscando hacer. Y me parece que, y me acuerdo de corrientes pedagógicas de hace mucho, que lo que decían era que la escuela tenía que ser un laboratorio, ¿no? Que había que acompañar el proceso de búsqueda del otro, más que decirle qué hacer. Y a veces pecamos en nuestro querer ayudar al otro y pasamos por encima y
de sus intereses, pero no es de malos, es nuestro querer. Bueno, es que nosotros descubrimos que la teosofía nos ofrecía muchísimas respuestas, pero tal vez nuestra búsqueda fue distinta. A estos otros, más jóvenes, me parece que atrae más la posibilidad de realizar algo que de quedarse pasivamente escuchando a otro. No porque no le importe, sino porque es el estilo de aprendizaje. Y recuerdo que una vez alguien que conocí dijo, lo que atrae de un maestro es su estilo. Lo que enseña probablemente es lo mismo que enseñan otros, pero el modo en que lo hace es lo atractivo. Y bueno, en este sentido, creo que más espacios que ofrezcan, que den a los otros la posibilidad de participar activamente, a veces pueden ser mucho más, no sé si, no es productivos la palabra, pero tal vez más interesantes. Eso no quiere decir dejar de hacer lo otro, sino tratar de ir mezclando un poco las modalidades. Eso. Un poco reforzando lo que la manera en que vamos encarando el tema, efectivamente, en el mundo hay una enorme cantidad de actividades que se han mantenido a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Y posiblemente la cantidad de asistentes es mucho mayor que la que había cuando las actividades se hacían presenciales, ¿verdad? Porque es evidente que las posibilidades tecnológicas nos ahorran desplazamiento, nos permiten asistir a actividades que se desarrollan en países remotos, ¿verdad? Ya no hay distancia geográfica. Y por otro lado, el hecho de haberse suspendido muchas actividades laborales hace que la gente tenga más disponibilidad de tiempo, ¿verdad? Para poder dedicar este tipo de actividad. Y eso podríamos rescatarlo como algo positivo. Fíjense ustedes cómo la mayor parte de las actividades, por lo menos sin haber hecho un censo muy exacto de mi parte, pero las que he podido observar, consisten en charlas, algunas grabadas, la mayoría en vivo, que muchas veces permiten luego rondas de preguntas, pero que no dejan de ser, de alguna manera, actividades en las cuales una persona vuelca de una manera unidireccional su experiencia y su pensamiento hacia el conjunto, ¿no? Los 100 o 200 asistentes que pudieran tener, ¿no? En algunas ocasiones también ha habido actividades que pude observar en las cuales se ha trabajado más con esta modalidad que describía Erika, como taller, en la cual se invita a que las personas realicen una práctica, ¿no? Generalmente sobre meditación o algún otro tipo de autoconocimiento, lo cual es un paso más en el involucramiento de las personas en la actividad. Pero tal vez uno de los aspectos que nos falta explorar es la capacidad de escuchar al otro, que en ninguno de estos dos casos se puede hacer plenamente, porque una actividad donde una persona asiste a 100 o 200 o tal vez más, es prácticamente imposible planteada de esa forma, ¿verdad? Sí, Ulises, te cedo la palabra. Esteban, me parece que el punto más importante que tenemos es de percibir el trabajo extraordinario que la sociedad teosófica ha hecho durante toda su existencia y lo que puede hacer efectivamente para el futuro. Cuando fue fundada la Sociedad Teosófica en 1875, el mundo vivía en un periodo de colonizaciones. Índia, colônia de Grã-Bretanha, ou miles de países, colônias. Vivíamos num período de esclavitud. E
E a sociedade teosófica, de uma forma que para aquela época seria apontada como utópica, ela promoveu a unidade da vida, da igualdade de todos os seres humanos, com inclusão total, sem nada apartado, sem aislamentos, como todos, de todas as raças, de todas as religiões, de todas as colores, etnias, estados. E mais que isto, proclamou que esta unidade da vida está mais allá de los seres humanos, que está com toda a natureza, que a vida é uma vida única. Então, isto que deve ter parecido para muitos que viviam em aquela época como algo de uma tonteria injustificável, hoje se tornou uma realidade no mundo. Se utiliza às vezes aqui a expressão de que o mundo teosofou, que o mundo se quedou teósofo no sentido de que estes princípios básicos da fraternidade universal, sem nenhuma distinção, e que aí inclui uma postura contra a esclavitud, uma postura contra as colonizações, isto se tornou realidade no mundo. Hoje é uma coisa inadequada se falar em uma colonização de outro povo de outro país. Hoje é insano se falar em esclavitud. Então, aquilo que a sociedade teosófica ha proposto se tornou uma realidade. E até em alguns aspectos que ainda está nesse processo, como o do vegetarianismo, do veganismo, que quando a sociedade, há 100 anos atrás, Annie Besant, Levi Dieter escreviam livros sobre vegetarianismo, isso parecia insano para aquela época. Hoje, nós vemos em el mundo o crescimento do vegetarianismo, do veganismo, e podemos dizer, e fomos nós participamos, porque o câmbio que se hace é muito mais que no plano físico. O plano físico é consequência. O plano é a transformação, creio, que é hecha mais no plano mental, na nosfera do mundo, na egrégora mental do mundo. E as enseñanças teosóficas, como são enseñanças de luz, as tinieblas não têm poder contra elas, e por isto grupo mesmo pequeno, na vanguarda, que está à frente, consegue fazer uma transformação muito forte. E aí, então, isto me leva a perceber qual é o papel da sociedade teosófica hoje e o que ela pode ser por el mundo. Exatamente, levar para o mundo essa percepção da unidade da vida. Nós somos todos unos com toda a natureza. Antigamente, se dizia que existíamos nós e a natureza. Hoje, as pessoas compreenderam que nós pertenecemos à natureza. Nós somos a natureza. Como no aspecto religioso, se falava em el hombre e Deus como coisa separada, e por las enseñanzas teosóficas se apresentou que nós, como semillas, como faíscas, como partículas de Deus, nós somos a própria divindade. E isto, pouco a pouco, está chegando no conhecimento da sociedade. E poderia dizer mesmo em relação ao Estado, ao governo, à organização social. Nós vimos a organização social como algo distinto de nós, mas da mesma maneira que nós somos um fragmento de Deus
y somos Dios. Somos un fragmento de la naturaleza y somos la naturaleza. Somos una gota del océano y somos el océano. Nosotros también somos ciudadanos, pero somos la propia organización social. Todos nosotros compomos esta unidad. Y yo siento, para concluir esta fala, que es de un significado extraordinario este sentido de la humanidad, se sentir toda una, toda dependiente unos de los otros, todos otros no, pelo pertenecimiento que tenemos a uma globalidade, e que este é o grande cambio que a sociedade teosófica deve se dedicar. Para concluir estas palavras, eu diria que é importante que nós, teósofos, possamos perceber que não somos apenas os pequenos grupos de logias que se veem no mundo físico, mas fazemos parte de los que cambiam a sociedade, os que los transformam a sociedade, porque essas transformações se fazem em um plano muito superior. E ao perceber isto, nós podemos nos llenar de mais entusiasmo, mais vida, para mostrar ao mundo que somos todos unos e que a unidade da vida é o princípio básico da sociedade teosófica. Assim que eu miro esse instante com todas essas múltiplas facetas. Esteban, si me permitís, ¿puedo decir una cosita corta? Sí, vamos a hacer un cierre. Bueno, ok. Agregar nada más que lo que decía Ulises me inspira a pensar que la Sociedad Teosófica nació como una organización visionaria, como una organización, como dijo él, de vanguardia. Y nuestra tarea es permanecer una organización de vanguardia, siempre al futuro de la humanidad, no siendo arrastrados por las nuevas normalidades, sino siempre un paso adelante para poder llevar a la humanidad hacia adelante. Pero para eso tenemos que tener la condición y la capacidad de ser visionarios. Y así vamos acompañando a la organización a ser relevante y ayudar verdaderamente, como decía Erika, a las personas, a los jóvenes, quiero decir, que vienen con tendencias diferentes y bueno, pero la ayuda en general a toda la humanidad, ¿no? ¿Algún comentario? Perfecto, su fala. Yo creo que un poco para redondear, a riesgo de repetir un poco las ideas, pero bueno, uno a veces cuando repite lo hace de otro punto de vista, así que me voy a tomar esa licencia. Yo creo que esto es un hecho que se ha demostrado de una manera casi indiscutible, que los seres humanos, en definitiva, somos uno, aún para el más materialista y el que cree menos en los aspectos espirituales, no puede dejar de ver cómo el ser humano es igual en todas partes, y somos atravesados por los mismos miedos, reaccionamos de la misma manera, queremos las mismas cosas. Y muchas veces esto no, que fue siempre así, nosotros como teósofos lo sabemos, se ve visto de una manera objetiva, gracias obviamente a la tecnología que en esta etapa, en la segunda década del siglo XXI, nos permite saber instantáneamente lo que ocurre en cualquier lugar del planeta. No tenemos que esperar que nos lleguen noticias con días de diferencia, o meses, o años, como era antiguamente, ¿verdad? Por lo tanto, la humanidad late, yo creo, realmente como una unidad, como un latido que se da simultáneamente en todos los puntos del planeta, como nunca se vio antes, lo cual pone en evidencia
que los seres humanos podemos tener culturas muy diferentes, pero que esencialmente, y aún en los aspectos emocionales, que son los que tenemos más desarrollados en este momento, somos también iguales. Desde un punto de vista espiritual sabemos que esta igualdad, que esta unidad es mucho más profunda, ¿no?, que sentir lo mismo, que tenemos una raíz, una base, ¿no?, como decía Ulises, común, y tal vez sí sea esto una oportunidad para mostrar que la enseñanza teosófica es real y no es solamente una teoría imaginaria, una filosofía especulativa más, como tantas otras ha habido en el pensamiento humano, sino que se ve manifestada de esta manera, ¿no? También podemos nosotros mostrar cómo nada malo ocurre en vano, y como de cada calamidad surge algo positivo. Y que si hay algo que nos enseña la teosofía es que existen ciclos, y cada ciclo destruye algo para construir algo nuevo y superador. Por lo tanto, uno tiene que saber encontrar aspectos positivos aún dentro de lo más negativo. Y que esto no es un conformismo, sino que es la forma en que la humanidad aprende, ¿verdad? Uno aprende a través de la construcción y la destrucción, siempre la destrucción de algo que uno había hecho y a lo cual estaba pegado, incluye sufrimiento, pero ese sufrimiento es la base del aprendizaje, y sin ese sufrimiento no habría verdaderamente aprendizaje, por lo menos para la humanidad, ¿no?, tal cual estamos atravesando o constituidos nosotros en esta etapa evolutiva. Y creo que ahora se nos abre el desafío sobre cómo aprovechar esto como institución para que se nos vea en la humanidad como próximos a los problemas del mundo, y en un plano práctico. Un poco se ha ido conversando sobre esto, si alguien quiere hacer algún comentario final, pero sobre cómo podríamos nosotros, de una manera concreta, además de los aspectos espirituales y doctrinarios, ayudar a la reconstrucción de una nueva realidad que haya aprendido algo de esto que nos está pasando y que nos acaba de pasar, ¿no?, dependiendo del país. Si alguno de ustedes tiene alguna idea sobre un cambio, algo nuevo que la sociedad teosófica podría hacer, como para ayudar en la cosecha de esta experiencia. Eu diria, primeiro, que me pareceu muito sábia Juliana quando expressou que não podemos perder de ser vanguardia, porque podemos nos acomodar, mas isto não é adequado. Nós outros temos que estar em la frente em todo, e por isto eu creio que a postura principal é esta, de compreender a realidade, a verdade do conhecimento que temos e difundir-lo com a maior eficácia. Como estamos encarnados, estamos no mundo da matéria, devemos utilizar os recursos da matéria. Aqui, por exemplo, em uma live, como nós aqui temos buscado, especialmente em Brasil, ter transmissões de televisão. Hoje nós temos 24 horas de um canal de la net em Brasília, outro em Salvador, outro em Goiânia, e que as charlas teosóficas e programas teosóficos, pero que não são propriamente charlas teosóficas. Por exemplo, um deles se chama Pedagogia das Virtudes, que é um tema educativo, com o lado que está a Érica, é educativo, pero ao trabalhar com a pedagogia das virtudes, por exemplo, trabalhar a importância da fala, o que se diz, sua vibração, ser verdadeira, ser amável, ser útil, que está lá, em los pies do maestro de Krishnamurti, pero hablando esto para toda uma cidade, através de meios de comunicação, nós estamos exercitando mais ampliamente este aspecto da utilização da técnica. Ou seja, devemos estar
presentes en la vida en todos los campos, en la educación, del medio ambiente, junto con los ambientalistas defendiendo a la tierra, en la educación defendiendo el poder creativo que cada persona tiene, en la salud defendiendo el vegetarianismo, el veganismo, en el campo administrativo defendiendo la democracia, una democracia real, verdadera, de fraternidad, de amor, y no una democracia competitiva. Sí, la ética de la democracia, el Estado que debe dar educación para todos. Hay campos inmensos que creo que la sociedad teosófica debe estar presente. Yo personalmente creo que un punto que tenemos que trabajar muy fuerte dentro de ser vanguardia, ¿no?, de estar en la frente, es una gobernanza mundial ética, porque hasta hoy vimos los países en disputas geopolíticas de quién va a mandar, y con un dispendio gigantesco de armamentos bélicos para enfrentamientos. Es preciso mudar la mente y el corazón de los hombres. Y exactamente esta postura nuestra de trabajar con las ideas, con la mente, con los valores éticos, es que puede hacer este cambio. Entonces, creo que es muy importante el autoperfeccionamiento para podermos trabajar bien. Y a presencia nuestra en el mundo para llevar la espiritualidad para el mundo. Es eso. ¿Alguna reflexión final, Erika? Sí, me acordaba de un taller de arte que se hizo en la Casa de Buenos Aires, y al mismo tiempo pensaba en relación a algo que se dijo acerca de mostrar la teosofía, y también lo de la teosofía práctica. Y creo que si bien sí hay una cierta capacidad de mostrar lo que es la teosofía, creo que lo que verdaderamente tiene potencia es cuando la teosofía se experimenta. Y por ahí pensar qué podemos hacer institucionalmente en clave de que la teosofía, para comprenderla, hay que experimentarla, hay que vivirla. Talleres como el que se hizo de arte, o un taller de verdad de meditación, porque una cosa es hablar sobre la meditación y otra cosa es que te den el espacio a experimentar la meditación. Una cosa es hablar de arte y otra cosa es experimentar con los elementos y poner en juego tu capacidad creativa, o encontrarte con que tal vez creíste que no tenías capacidad, o que crees que no sabes, pero hay alguien que te dice, hagámoslo, si total no va a estar ni bien ni mal, es algo que estamos haciendo, estamos jugando, y la vida hay que experimentarla, y creo que la teosofía se vuelve algo con mucha potencia y muy grande, muy inmensa cuando se la vive, cuando se la experimenta. Entonces lo que me pregunto es, ¿cómo se podría hacer para transformar varias de las charlas que tenemos en espacios prácticos? ¿Cómo acompañar a otros, tal vez en grupos más pequeños, tal vez siendo más personas las que son moderadoras, a experimentar eso que estamos diciendo? Porque una cosa es escucharlo y una cosa es la comprensión intelectual, pero otra cosa es experimentarlo. Y creo que cuando uno lo experimenta, sucede un verdadero encuentro con la teosofía, y desde el aprendizaje, creo que lo único que es aprendizaje es lo que te atraviesa, y lo que te atraviesa es la experiencia. Bueno, muchas gracias. Unas palabras para cerrar, Juliana, que ya estamos sobre el tiempo.
Muy brevemente, lo que dijeron Ulises y Erika, la autotransformación para poder mantenernos relevantes, a la vanguardia, guiando a la humanidad o ayudando de una manera vivencial, y para reflexionar acerca de, por ejemplo, la tecnología que estamos utilizando hoy está disponible desde hace 10 años, pero tiene que venir una pandemia a mostrarnos que esto es posible. Entonces eso muestra nuestras limitaciones mentales, ¿no? Y es solo un ejemplo para ver que siempre podemos estar pensando un paso adelante y ver cómo podemos realmente ofrecer una ayuda verdadera a los seres. Bueno, quiero agradecer a los 3 panelistas por haber participado en este evento. Ulises de Brasil, Erika de Argentina y Juliana de Estados Unidos. Y quiero hacer extensivo también el agradecimiento a la sección norteamericana, representada por Bárbara Heber, que ha hecho posible la grabación y ha aportado algunos recursos tecnológicos para que esto sea así. Muchas gracias también a aquellos que nos están escuchando, cada uno desde su casa o reunidos en algunas oportunidades, en algunos locales de las sociedades teosóficas del mundo. Así que con estas palabras declaro esta actividad cerrada.